cómo fortalecer tu sistema de defensas. Este es una webinar especial para las personas adultas que son físicamente activas, que practican algún tipo de deporte, ya sea de forma aficionada o recreativa. Los conceptos que les voy a compartir aplican lo que sirve para el deportista, también va a servir para la población general, es decir, para las personas que no hacen ejercicio, que apenas están iniciando, pero no necesariamente todo lo que sirve para las personas que no hacen ejercicio sirve para el deportista. Por eso, esta especificación de la información, esta aclaración del concepto. Como deportista, cuando he sufrido varias infecciones, que ya les cuento un poco cómo ha sido esa parte de la historia, y en este momento en el que estamos tras la pandemia de coronavirus, surgen varias inquietudes, y estas son las inquietudes que vamos a tratar de resolver durante este webinar. La primera es si yo, por ser deportista, tengo un menor riesgo de sufrir una infección respiratoria. La segunda es, y si me llego a enfermar, ¿será que mi cuerpo podrá enfrentar mejor el virus que una persona que no practica deporte? En tercer lugar, si entreno muy exigente, se me bajan las defensas. O, por el contrario, entrenar me aumenta un riesgo de infecciones. Y será que si dejo de entrenar, se me bajan también las defensas. Eso es también una paradoja. Si entreno mucho, ¿será que me aumentan las infecciones? Y si no entreno, ¿será que mi cuerpo se debilita y se me bajan las defensas? Y ya la pregunta clave es, venga, ¿cómo puedo mejorar mis defensas sin dejar de entrenar? Basado en estas preguntas es que diseñé este webinar y espero resolver la mayor cantidad de preguntas posibles durante este evento, y si no, en la próxima revisión nos reuniremos en el conversatorio. Lo primero que quiero que sepan es que hice una revisión extensa de este tema, una revisión bibliográfica bastante amplia. Y lo que les voy a compartir no son mis conceptos, solo mis ideas, no, realmente lo que les voy a compartir está escrito en la literatura, hay evidencia, hay cosas que ustedes pensarán que de pronto eso puede ser útil, sin embargo, cuando no hay evidencia, significa que no lo podemos recomendar ampliamente, no podemos decirle a todo el mundo que consuma esto o que haga lo otro. Eso es lo importante de la información que te voy a transmitir también en este seminario. He dividido esta conferencia en cinco momentos importantes, 5 subtemas. El primero de ellos es una visión general sobre ejercicio físico, entrenamiento e infecciones. En segundo lugar, es importante que sepas qué es el sistema inmunológico, qué es eso a lo que nosotros llamamos nuestro sistema de defensas, qué significa y cómo puedo fortalecerlo. Entonces, de una forma práctica, rápida, sin entrar en conceptos de pronto un poco complejos para las personas que no son médicas, sino de una forma práctica para la población general, te voy a explicar qué es el sistema inmunológico. Te voy a explicar el concepto de carga de entrenamiento, que es muy diferente a cuánto tiempo entreno o a qué tan fuerte fue mi entrenamiento. La carga de entrenamiento es el concepto más importante que vamos a manejar en este seminario, que tiene relación con el sistema inmune. ¿Cómo impacta una carga de entrenamiento a mi sistema inmunológico? ¿De forma positiva o de forma negativa? Si podría decirse negativo. Después les voy a decir por qué un poco hago esa aclaración. Y vamos a hablar de cómo fortalecerlo. Un área muy importante en este seminario va a ser nutrición deportiva y sistema inmune, lo que hoy se conoce como inmunonutrición. Alimentos que potencian o estrategias nutricionales que potencian nuestro sistema inmunológico y o facilitan la recuperación. Y por último, ya voy a ir dando unas recomendaciones prácticas, las cuales también voy a compartir posteriormente en, en unas memorias.
Para quienes no me conocen, mi nombre es Jesús Miranda Bolívar, de profesión soy médico, especialista en medicina aplicada a la actividad física y el deporte de la Universidad de Antioquia, además experto en fisiología de entrenamiento de maratón de la Universidad Católica de Murcia. He sido profesor del posgrado de la Universidad de Antioquia, del posgrado de medicina aplicada a la actividad física y el deporte, y también soy entrenador del equipo Triatlón Conciencia. Pero más allá de los títulos, he sido un corredor aficionado que he sufrido infecciones respiratorias y que he aprendido de todo esto. Les cuento que el 2 de febrero iba a participar en la Maratón de Barranquilla. Sin embargo, 3 días antes empecé con un cuadro, una infección respiratoria importante, que nos aclara un concepto, el hecho de que fortalecer nuestro sistema inmune no nos hace inmune a las infecciones, pero sí hace que estas infecciones no sean tan severas y que duren menos tiempo. Entonces, lo que aprendí de este evento que me sucedió es eso, y eso también es algo que quiero que ustedes también se lleven. Es importante fortalecer nuestro cuerpo, uno, para evitar infecciones, pero a veces las infecciones, por varios aspectos que les voy a explicar acá, relacionados con el agente que nos infecta o relacionados con el medio ambiente, puede igual afectarnos, pero la respuesta inmunológica que vamos a tener como deportistas es diferente. Para comenzar, este tema no es nuevo, aunque parezca hablar de inmunología del ejercicio, aunque parezca algo muy reciente, realmente desde hace varios años ya se viene hablando de este tema. Tenemos que desde el año 1900 se empezaron a hacer los estudios relacionados con inmunología del ejercicio y que hoy son el soporte para lo que les estoy transmitiendo. Muchos habrán escuchado hablar de la maratón de Boston, una maratón que lleva más de 100 años y que ha permitido hacer muchas investigaciones. En los años 1900 los investigadores, los médicos, se empezaron a dar cuenta cómo los maratonistas, 1 a 2 días después de la carrera, cuando les hacían las pruebas de sangre, tenían una deficiencia de células blancas, de los glóbulos blancos, tenían deficiencia de neutrófilos, etcétera, similar a una persona que estaba inmunodeprimida, o sea, una persona que tenía una enfermedad que lo llevaba a una inmunosupresión. Y eso le llamaba mucho la atención a los científicos, porque 2 a 3 días después, estos atletas mejoraban y aparecían ya sus niveles de glóbulos blancos normales. Sin embargo, en ese momento no se sabía realmente si había o no mayor riesgo de infección, solamente era un hallazgo, el cual era importante. Ya en los años 90, 1990, 2009, empezaron a haber ya grandes reportes sobre diferentes corredores que presentaban infecciones respiratorias posterior a una participación en un evento como una maratón, en eventos como correr un triatlón de larga distancia, medio Ironman completo, y eso también empezó a volverse ya un tema controvertido. ¿Será que el deporte, hacer ejercicio de alta intensidad, de larga duración, nos vuelve más susceptibles a infecciones? Este dilema estaba, digamos, había un aspecto que hacía que eso no fuera tan importante, y es que a largo plazo, toda persona que hace ejercicio, toda persona que practica un deporte de forma regular, tiene un sistema inmunológico mejor capacitado para enfrentar cualquier enfermedad. Y no solo eso, sino que tiene una mejor respuesta inflamatoria. Así que su sistema reaccione, pero reaccione de una forma adecuada. Entonces, aunque habían unos hallazgos, pues una evidencia de que correr una maratón podría hacernos susceptibles a una infección, los beneficios a largo plazo de practicar ejercicio sobre el sistema inmunológico son mayores.
Y eso es una de las cosas más importantes que quiero que ustedes comprendan, se lleven y que sea la base también para que durante este tiempo continúen entrenando. Y es que a largo plazo, el ejercicio físico, el deporte, tiene cambios positivos sobre nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es donde vamos a empezar a profundizar en este tema, y es que hay pequeñas fluctuaciones en el entrenamiento. Cada entrenamiento es un estrés físico y por tanto tenemos pequeñas fluctuaciones inmunológicas asociadas a la carga de entrenamiento. Lo más importante es que esas cargas, esas fluctuaciones inmunológicas son transitorias, son por un periodo de tiempo corto que no nos va a llevar a enfermar de una forma significativa, y es lo que voy a profundizar. Hay un aspecto importante que se llama la relación en J entre las infecciones respiratorias y el entrenamiento. Quiero que miren esta gráfica. Sobre la izquierda tenemos el riesgo de infecciones. Aquí en este primer punto, digamos, estoy yo en un estado normal. Resulta que si hago un entrenamiento de una carga, y vuelvo y hago refuerzo en el concepto, en una carga de entrenamiento de forma moderada, ahorita les voy a explicar mucho mejor qué es carga, pero si tengo una carga de entrenamiento moderada, el riesgo de sufrir una infección del tracto respiratorio inferior, es decir, una neumonía, va a ser entre un 40 y un 50% menor que si no hago nada. Es decir, hacer ejercicio con una carga moderada me va a reducir un 40 o un 50% el riesgo de una infección respiratoria. Si entiendo este concepto y si te llevas este concepto y lo pones en práctica, es decir, comienzas a practicar, a hacer ejercicio con una carga moderada, continúas entrenando con una carga moderada, tu riesgo de una infección respiratoria a corto plazo va a ser menor. Si tienes claro eso, ya estamos ganados porque sé que vas a comenzar a cuidarte y vas a regular tu entrenamiento. Esto es lo primero. Lo segundo es que si hago ejercicio ya de una carga alta, una carga intensa, y esto lo comparo y lo vamos a comparar enseguida con lo que es correr una media maratón, una maratón, un reto físico de larga duración e intensidad, mi riesgo de una infección respiratoria alta es 2 a 6 veces mayor. Esto ya es algo importante. Cuando muchas veces me han escuchado hablar de pronto a través ahorita de las redes sociales y decir, muchachos, controlemos un poco los entrenamientos, no porque todos los gimnasios del país, no porque los clubes de entrenamiento estén ofreciendo entrenamientos virtuales gratis, quiere decir que todos lo podamos hacer por este riesgo. Y ya lo vamos a ir entendiendo un poco más o con más detalle en la medida en que vayamos pasando la presentación. Entonces, a corto plazo, es decir, un entrenamiento hoy de una alta carga puede aumentarme el riesgo de infecciones de 2 a 6 veces, mientras que un entrenamiento de una carga moderada es mucho mejor que no hacer nada. Un entrenamiento de una carga moderada de forma adecuada me va a proteger contra una infección. Y lo otro que también quiero que sepas es que ya a largo plazo, como lo había mencionado anteriormente, a largo plazo los beneficios del ejercicio sobre el sistema inmunológico son mayores a los riesgos. Entonces vamos a tener dos beneficios. El uno, una carga moderada a corto plazo hoy me va a dar beneficios sobre mi sistema inmunológico, y a largo plazo también me va a dar beneficios si lo controlo de forma adecuada. Ya les voy a dar otros elementos. Entonces tenemos el primer concepto, cómo fluctúa, qué sucede si realizo una carga muy alta. Como ejemplo y de forma práctica viene esta teoría, que es la teoría de la ventana abierta. Si hago cada esfuerzo físico, como ven acá en esta gráfica, representa un estrés hacia arriba, un estrés
fisiológico, un estrés positivo. Hacia abajo de la gráfica, hacia esta parte, vemos cómo puede haber alteración del sistema inmunológico. Entonces, cualquier entrenamiento de carga alta me va a dar un estrés fisiológico y durante un tiempo voy a estar en un periodo de lo que se llama una ventana abierta. ¿Qué significa eso? Que mi cuerpo puede estar susceptible a infecciones. Esa ventana abierta puede fluctuar entre 3 horas a 72 horas, dependiendo de factores individuales, dependiendo de la carga, de la duración del entrenamiento, dependiendo de factores nutricionales, sueño y otros. Pero es un periodo en el cual estoy susceptible a infecciones. No quiere decir que me vaya a infectar, pero sí quiere decir que mi riesgo es mayor. Por tanto, pues debo de tener todas las medidas para evitar que haya una infección. Esta ventana abierta no es una inmunosupresión, o sea, no quiere decir que se dañó mi sistema inmune. Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene un sistema de, así como se distribuye la sangre cuando hacemos ejercicio, que cambia de nuestro sistema, se, se predomina la distribución de sangre a nuestros músculos. Asimismo, posterior a un entrenamiento, hay una inmunomodulación, y es decir, en nuestra sangre van a disminuir esos factores, esa cantidad de glóbulos blancos, etcétera, que les voy a mostrar ahorita, pero no quiere decir que estemos inmunosuprimidos, ¿de acuerdo? Pero sí, la función inmunológica se baja un poco durante esta ventana abierta. Aquí, otro concepto importante que quiero es que te lleves. No se nos bajan las defensas posterior a un entreno. O sea, no eres una persona inmunosuprimida porque entrenas a una alta intensidad. Eso no sucede. Pero sí está susceptible a infecciones. Son dos conceptos que pueden ser, al final puede ser similar, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Porque una inmunosupresión es un proceso a largo plazo que tiene una duración mucho mayor. Una inmunomodulación es un periodo corto de tiempo donde puedes estar susceptible a unas infecciones. Y es más, esa inmunomodulación, ese periodo corto, para nosotros como corredores, cuando estamos buscando mejorar rendimiento deportivo, es necesaria, es útil, es importante. Ahora bien, les decía que si regulamos las cargas, es decir, cargas moderadas a largo plazo, vamos a tener todos los beneficios de hacer ejercicio. Pero hay un concepto que seguramente muchos han escuchado, que es el de sobrecarga y sobreentrenamiento. La sobrecarga hace parte de un entrenamiento que fue muy extenuante, me produce fatiga, pero es algo que nosotros llamamos funcional. 2, 3 días de recuperación van a hacer que yo esté muy bien. Un sobreentrenamiento ya es un proceso fisiológico a largo plazo que tiene consecuencias físicas y psicológicas, donde mi rendimiento físico se va a ver realmente alterado. Entonces quiero que miren esta gráfica. Sobre la izquierda está como es un índice de adaptación, una escala, donde cada entrenamiento me produce una montañita, cada entrenamiento me produce una pequeña adaptación que después de un periodo adecuado de recuperación, nutrición, sueño, ese proceso de hago otro estímulo, otro entrenamiento, y la consecuencia de ese ciclo, entrenamiento, sueño, nutrición, me va a llevar a largo plazo a mejorar mi rendimiento físico. Pero resulta que si yo no tengo una adecuada recuperación, no tengo un adecuado sueño, no tengo una adecuada nutrición y incluyo muchos entrenamientos seguidos, así sean de baja intensidad, pero no le doy a mi cuerpo los procesos adecuados de recuperación, a largo plazo, mi sistema se va a ver afectado y me va a llevar a un síndrome de sobreentrenamiento. Aquí es la importancia del control de la carga, del descanso, del sueño, de la nutrición. Aquí todos estos factores, ya lo que algunos entrenadores, algunos médicos llamamos el entrenamiento no visible, el entrenamiento
invisible es importante. Y es importante porque nos va a llevar esto. El síndrome de sobreentrenamiento también se caracteriza por un cuadro de inmunodeficiencia. Y aquí ya sí estamos hablando, ya no estamos hablando de inmunomodulación, ya no estamos hablando de un déficit en nuestro sistema inmune, un déficit funcional de forma transitoria. Estamos hablando de algo ya más permanente. En este síndrome de sobreentrenamiento es una de las cosas que quiero que también cuides a largo plazo. Y no puede faltar la parte mental, que también influye. Ya vamos entrando en materia, entonces, nuestro sistema inmune. ¿Qué es nuestro sistema inmune? ¿Qué es ese sistema de defensas que tanto escuchamos hablar de que se nos suben, se nos bajan las defensas? Hay una relación, hay una triada entre hospedero, medio ambiente y agente. El hospedero soy yo, el agente puede ser un virus, un parásito, una bacteria, pero también puede ser un cuerpo extraño, un cáncer, una enfermedad inmunológica que afecta nosotros atacamos nuestro mismo cuerpo. Y está el medio ambiente, que tiene que ver con todos los factores que están asociados a que esta relación entre el agente y el hospedero se pueda dar. Hoy nos vamos a centrar principalmente en hospedero, es decir, cómo voy yo a fortalecerme para evitar esas infecciones y cómo también, aún estando fuerte, cómo voy a regular el medio ambiente, ese entorno, para evitar que me infecte. ¿Por qué? Porque es que el agente a veces es muy difícil de regular. Hay agentes como el que tenemos en la actualidad, el coronavirus, que decimos que es de una alta transmisibilidad, es decir, se puede contagiar muy fácil. Sin embargo, tiene una, entre comillas, una baja tasa de mortalidad, pero cuando decimos que tanta población se puede infectar, aquí es donde se vuelve un riesgo. Y no solo eso, sino que la cantidad de virus que puede infectarnos también puede aumentar ese riesgo de infección, puede hacer que nuestra respuesta inmunológica no sea tan fuerte. De forma general, tenemos un sistema inmune innato, es decir, nace con nosotros, lo tenemos aquí, hace parte como de nuestras barreras naturales, biológicas, y tenemos un sistema inmunológico adquirido. Este sistema inmunológico adquirido básicamente es el perfeccionamiento, es el reconocimiento de agentes externos, parásitos y demás por nuestro cuerpo, y por tanto nos va a proteger mucho mejor. Lo que buscamos a través de las vacunas es mejorar ese sistema inmunológico adquirido, es la formación de anticuerpos para poder protegernos. Estos dos sistemas trabajan de forma articulada, esto no es que lo podamos separar en la práctica. Como barreras naturales tenemos nuestras lágrimas, nuestra saliva, nuestra piel, nuestro sistema respiratorio, nuestro estómago, nuestro intestino, nuestra vejiga. Aquí cobra importancia algo de lo que vamos a hablar más adelante con respecto a la inmunonutrición, y es nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, cómo nos protege, cómo vamos a fortalecer nuestra flora digestiva, nuestra flora que está también en nuestras mucosas para que nos proteja de las infecciones. La hidratación, la calidad del moco, la calidad de nuestras mucosas depende de una adecuada hidratación. Por tanto, también los entrenamientos intensos, los entrenamientos de alta carga, producen un efecto que puede ser una inmunomodulación asociada a esto, al estado de deshidratación. Y esto es importante porque en las recomendaciones van a ver cómo mantener una adecuada hidratación es fundamental. Yo no te puedo decir que tener una adecuada hidratación nos vaya a evitar el riesgo de enfermar, de infectarnos, pero sí tener una adecuada hidratación hace que nuestras mucosas tengan un mejor funcionamiento. Y complementando todo esto que es el sistema inmune, tenemos unas barreras externas y tenemos unas barreras internas que ya son nuestras células, las células que hacen parte del sistema inmune innato y las células o anticuerpos que hacen parte de nuestro sistema inmune adaptativo o adquirido. Así, esa es una visión general de qué es el sistema inmune, cómo está compuesto y cómo este sistema inmune nos va a defender.
frente a las infecciones conocidas nos defiende el sistema inmune innato, frente a las infecciones frente a las infecciones conocidas nos defiende nuestro sistema inmune innato y adquirido, pero frente a las infecciones no conocidas, como este caso, el coronavirus, solo nos va a defender nuestro sistema inmune innato. Ahora bien, ahora sí vamos a entrar en algo que más nos gusta a todos y es cómo el entrenamiento específico va a influir sobre nuestro sistema inmune. Entonces, lo primero que quiero que miren acá es esta tabla, es una tabla básica de control del esfuerzo. Cada entrenamiento que nosotros hacemos lo podemos catalogar en un esfuerzo suave, en un esfuerzo moderado, lo que está más o menos en amarillo, y un esfuerzo rojo. A ese esfuerzo le podemos dar una clasificación numérica, que es de 0 a 10, de acuerdo a una tabla muy conocida que es la escala de Borg. Este esfuerzo físico se correlaciona con nuestro metabolismo. Nosotros sabemos que esfuerzos altos, esfuerzos intensos, esfuerzos que no podemos sostener por mucho tiempo, son esfuerzos que son de predominio anaeróbico, por eso no los podemos sostener por mucho tiempo. Esfuerzos suaves o moderados son aeróbicos, y la diferencia está que en los esfuerzos ligeros, en los esfuerzos suaves, va a predominar el uso de las grasas como fuente de energía, mientras que en el moderado va a predominar el uso de los carbohidratos. Esto es una visión general que quiero que tengan claro. Que un entrenamiento yo lo voy a clasificar de acuerdo a estos dos parámetros. El primero, esfuerzo físico. ¿Qué tan exigente es este entrenamiento? Y le doy un valor. Y le doy otro valor a la duración. La multiplicación de estos dos factores me va a dar lo que yo llamo volumen, o en otro aspecto carga, y les coloco como ejemplo un esfuerzo de 5. Este entrenamiento hice, no sé, estoy montando en la elíptica, o estoy en una caminadora, o estoy trotando, o estoy saltando lazo, lo considero un esfuerzo de 5, lo hago durante 60 minutos y esto me va a dar una carga de 300. Hasta ahí, fácil clasificar la carga del entrenamiento. ¿De cuánto fue mi entrenamiento esta mañana? Defino el esfuerzo, le defino la duración y le doy una carga. Aquí voy a hacer una aclaración, qué pena, y es que la evidencia actual solo menciona el ejercicio aeróbico, es el que influye sobre nuestro sistema inmunológico. La evidencia actual no habla sobre ejercicios de flexibilidad, fuerza. Puede que sí, pero no tenemos que esto nos afecte mucho, pues por lo menos de forma negativa. Teniendo claro este concepto de qué tanto esfuerzo, cómo clasifico el esfuerzo y la duración, entonces una carrera de media maratón, que en promedio para una persona común que participa en una media maratón, se hace un esfuerzo de 6, o sea, duro, por 2 horas, nos va a dar una carga de 720. Entonces ya empezamos a tener dos conceptos de 300, nos da un entrenamiento moderado, 60 minutos, un esfuerzo duro, aquí de acuerdo a esta clasificación 6, nos da 720, pero una maratón, entonces ya se corre a un esfuerzo entre 3 y 4, en promedio 280 minutos, es decir, 4 horas, y nos da entre 840 y 1120 de carga. Si tenemos claro eso, entonces ya podemos clasificar que las cargas de entrenamiento que van entre 0 a 300 las puedo considerar suaves. Las cargas que van entre 300 a 600, moderadas, y las cargas que son mayor a 600 son severas, son intensas. Esta es una clasificación entonces muy importante que quiero que mires, quiero que aprendas. Si tu entrenador te hace cálculos, tu entrenador utilizará muchas herramientas para poder calcular cada sesión de entrenamiento qué carga puede ser para ti. Pero de forma práctica te invito a que tengas estos dos elementos,
determino el esfuerzo físico en la escala de 0 a 10 y 2, multiplico por el tiempo. Y de acuerdo a eso determino si mi entrenamiento lo considero suave, si lo considero moderado y si lo considero intenso. De acuerdo a esta clasificación y de acuerdo a los ejemplos que les coloqué, esfuerzos similares, hacer una maratón o correr una media maratón desde el punto de vista de carga son similares y están categorizadas como esfuerzos intensos. Si nos devolvemos un poco a la gráfica de la curva J, de la teoría de la relación en forma de J de las infecciones respiratorias y el entrenamiento, vemos cómo un entrenamiento con una carga entre 600 a 600 es considerado entonces moderado, mientras que en actividades como con una carga mayor de 600 son consideradas intensas y aquí es donde se aumenta entre 2 a 6 veces nuestro riesgo de infecciones. Muy bien por las preguntas que están haciendo. Ahorita al final les respondo todas esas preguntas. Sobre la ventana abierta, entonces volvemos otra vez. Ya tenemos que es una carga de entrenamiento, ya sabemos que una carga de entrenamiento intensa mayor de 600, de acuerdo a la clasificación que les pasé, nos va a dar una ventana abierta, una inmunomodulación que va a durar entre 3 a 72 horas dependiendo de factores individuales y que durante ese tiempo, si yo realizo un entrenamiento intenso, durante ese tiempo debo de tener unos cuidados importantes, sueño, nutrición, mente y otros factores, ¿de acuerdo? Tener estos entrenamientos intensos, vuelvo y repito, son importantes dentro de nuestra formación como deportistas, son importantes para lograr adaptaciones a largo plazo en busca de un mejor rendimiento físico. Pero para nuestra salud y más en este momento de prevención, este tipo de cargas de entrenamiento mayores a 600 no son necesarias. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esas cargas de entrenamiento? Esas cargas de entrenamiento tan altas, hay una disminución de unos anticuerpos en nuestra saliva. ¿Se acuerda que ahorita les hablaba de la importancia de la hidratación? No sabemos si esta disminución en los anticuerpos en la saliva es absoluta o es relativa, es decir, porque producimos menos moco, entonces hay menos anticuerpos o realmente hay una disminución de los anticuerpos. Esa primera barrera de entrada se empieza a alterar. Y ahora, nuestras células, estas células que ya les había comentado, que hacen parte tanto de nuestro sistema inmune innato como adquirido, se van a disminuir. Hay una disminución de los neutrófilos, de los linfocitos, hay una disminución de las células NK, que son unas células, le llamamos natural killers, unas células asesinas por naturaleza, que destruyen los agentes externos. Disminuye la fagocitosis y otros procesos oxidativos. Entonces, como ven, alta intensidad del entrenamiento, no alta intensidad, una carga de entrenamiento alta me puede producir estas inmunodeficiencias. Espero que me tengan, que ya vamos, me tengan claro, pues que puedan tener claros todos los conceptos, que se lo haya transmitido bien, porque voy a ir empezando ya a ser un poco más rápido. Después de leer esto, algunos les decía que hoy iban a ver mi cara de sorpresa y es por un concepto que siempre hemos compartido. Resulta que esta disminución, esta inmunomodulación, al parecer, y de acuerdo a la evidencia que es fuerte, está asociada a un déficit energético, es decir, es como si después de una carga de entrenamiento tan alta, nuestro sistema inmunológico dijera, aquí no hay comida, aquí no hay energía, me voy. Es decir, ¿será que sí tengo el suficiente aporte de energía? ¿Será que sí tengo el suficiente aporte de carbohidratos durante un entrenamiento de alta carga, correr una media maratón, una maratón o entrenamientos exigentes? ¿Será que con esto mi sistema inmunológico va a responder mejor? Pues esa fue la pregunta que me hice y la respuesta es sí. Ya les voy a contar. Resumiendo esta primera parte,
1. Entrenamientos de alta carga o volumen son necesarios cuando donde el objetivo es mejorar mi rendimiento físico. 2. Nuestra respuesta inmunológica, esa inmunomodulación que es necesaria durante 3 a 72 horas después de entrenamientos de alta carga. 3. Durante un periodo de preparación física general, aquí hago una pausa, un periodo de entrenamiento se divide entre una preparación general y una preparación específica. Específico es, para los que nos gusta correr, es correr, correr, correr. Para los que les gusta triatlón es mucha bicicleta, mucha natación, mucho trote. Pero un periodo de preparación física general es cuando nos devolvemos a la base, que es lo que estamos haciendo ahora. Muchas personas desde nuestra casa. No se justifica entrenamientos de alta carga. Este es el concepto muy importante. En estos momentos de entrenamiento, si yo no tengo un objetivo competitivo, si no soy un deportista de ciclo olímpico, no se justifica un entrenamiento de alta carga. Y los entrenamientos de moderada intensidad, de moderada carga, perdón, que duran entre 60 a 120 minutos, ya sabemos que en teoría son muy buenos para nosotros y no debemos olvidar, siempre debemos tener presente nuestra nutrición, nuestro sueño, nuestra salud mental. Ahora, les voy a invitar 2 segunditos, pónganse de pie, 30 segunditos, vamos a estirarnos un poquito, vamos a hacer una pausa activa, llevamos ya 30 minutos acá en nuestro seminario, les invito a que se muevan un poco, tomen aire, muevan sus hombros hacia atrás, muevan sus hombros hacia adelante, muevan sus piernas, hagan un skipping bajo ahí en el sitio, hagamos una pausita activa, muy bien, lleven sus talones al glúteo, muévanse de un lado para otro, vamos a continuar para que nuestro cerebro se reactive. Ahora, inmunonutrición. No sé si alguno ha escuchado este concepto sobre inmunonutrición, pero es un tema bastante importante, muy interesante, y básicamente estoy hablando de la optimización del funcionamiento de nuestro sistema inmune a través de ciertos alimentos. Debo tener claro que tanto macro y micronutrientes son importantes para el funcionamiento en sí, o sea, todos los nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas son importantes para que mi sistema inmunológico funcione bien. Aquí, cuando una persona dice que consume cierta vitamina, cierto nutriente y mejora su sistema inmunológico, no quiere decir que ese nutriente esté catalogado dentro de los inmunonutrientes. ¿Por qué? Porque puede que esta persona que se benefició, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo, de consumir vitamina B, complejo B, y que eso en teoría mejoró su sistema inmune, disminuyó la frecuencia de infecciones respiratorias, no quiere decir que la vitamina D sea un nutriente que me vaya a mejorar mi sistema inmune. No, lo que quiere decir es que esa persona quizás tenía una deficiencia en ese nutriente específico. Todos los nutrientes son importantes, el hierro, el zinc, el selenio, el potasio, todos los nutrientes, ¿de acuerdo? Pero aquí en inmunonutrición vamos a hablar de unos nutrientes que tienen evidencia científica que realmente mejoran, potencian mi sistema inmunológico como deportistas y de cómo también ciertos nutrientes los debo de regular durante el entrenamiento. Y entonces aquí viene lo de la sorpresa de ahora, cómo los carbohidratos consumidos antes y durante los entrenamientos prolongados tienen un efecto positivo sobre mi sistema inmunológico y les voy a hablar sobre un tipo de compuestos que se llaman los polifenoles, que están presentes en muchos alimentos, pero que realmente van a tener un efecto positivo sobre los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo. Ahora, nuevamente miren mi cara de sorpresa, ¿qué pensarían si yo les dijera? Y esto, antes de mostrarles lo de las frases, y es porque durante muchos años hemos tenido los conceptos, yo mismo lo he hecho, lo mismo lo he dicho, se lo he dicho a las personas que acompaño, y es, entrenemos en ayunas, eso nos da más adaptaciones fisiológicas, eso nos ayuda a mejorar el rendimiento. Pues bien, hoy les voy a decir una cosa que es diferente
y es lo actual y es lo que he aprendido también. ¿Qué pensarían si yo les dijera que los entrenamientos de alta carga en ayunas pueden afectar nuestro sistema inmunológico? Que la compensación o las adaptaciones que buscamos con el entrenamiento en ayunas no son tan importantes o significativas y que predomina más y que puede ser más importante la afectación de nuestro sistema inmune. Si lo que siempre hemos hecho de consumir carbohidratos, pero no cualquier carbohidratos, 30, 70 gramos, ahora les voy a explicar bien, durante los entrenamientos, esta es la mejor estrategia para garantizar una adecuada respuesta inmunológica e inflamatoria durante el proceso de recuperación. ¿Qué pensarían si les dijera que esta cantidad de carbohidratos durante ejercicios, entrenamientos muy prolongados, aumenta nuestras células, neutrófilos, glóbulos blancos, neutrófilos, monocitos, macrófagos, disminuye el estrés hormonal y controla las hormonas y las citoquinas antiinflamatorias? Pues esto parece una sorpresa, pero realmente aquí tenemos que comenzar a hacer un balance entre buscar el rendimiento físico, que es lo que busca el atleta de alto rendimiento, que es lo que buscamos nosotros cuando vamos a competir, a mantener nuestra salud. Este es un balance que tenemos que empezar a compensar porque en este momento de nuestras vidas, donde la mayoría estamos buscando nuestra salud, debemos de saber que si hacemos un entrenamiento de alta carga, debemos garantizar un buen consumo de carbohidratos. Qué buenas las preguntas que están haciendo. Luego, como saben, les voy a responder. Les voy explicando nuevamente. Carbohidratos. Durante el entrenamiento se aumenta la cantidad de glucosa en sangre. Nuestro sistema inmunológico, nuestras células inmunes necesitan energía para poder funcionar bien. Y por tanto, esto va a ayudar a que la inflamación posterior al entrenamiento sea menor y que el estrés hormonal secundario al entrenamiento, cortisol, epinefrina, estas hormonas se regulen mucho más después del entrenamiento. Ahora les quiero colocar este ejemplo, que son investigaciones serias que han hecho con una de nuestras frutas que más nos gusta y es el banano, pero también se han hecho con peras, se han hecho con manzanas y es, venga, ¿qué efecto tiene consumirme una frutica antes, durante un entrenamiento prolongado como montar en bicicleta 75 kilómetros o lo que es equivalente también a unas 2 horas más o menos de trote? Resulta que un bananito, no solamente por el tema energético, y eso aquí es donde empiezo a decir que no es cualquier carbohidrato, no es cualquier suplemento como un gel, sino una fruta en especial, me van a ayudar a aumentar posterior a la prueba de ciclismo, me van a ayudar a aumentar elementos importantes de mi sistema inmunológico, elementos importantes que me van a disminuir la inflamación y me van a mejorar la respuesta inmunológica, que van a hacer que esa ventana abierta sea menor, que esa ventana abierta no sea de 72 horas, sino que sea mucho menos. Entonces, como ven, consumo de una fruta antes y durante los entrenamientos que van a ser de alta carga, mayores a 600 unidades de la propuesta que les di al inicio, me van a ayudar a regular mi sistema inmunológico, a regular la inflamación. Aquí lo mismo que les acabo de explicar, cómo realmente consumirme una frutica en entrenamientos de alta carga es necesario y está por encima de las adaptaciones que se puedan lograr a través del entrenamiento en ayunas. Para entrenamientos de alta carga, consumir carbohidratos de fuentes naturales, no hay estudios que comparen, por lo menos no los encontré, que comparen una fruta con un gel de X o Y marca. No es lo mismo, porque las frutas, ustedes saben, no solamente tienen carbohidratos, tienen otra cantidad de minerales que son importantes para nuestros procesos. Entrenamientos en ayunas o sin carbohidratos no tienen evidencia suficiente con respecto al rendimiento físico. Vamos bien, vamos aclarando muchos conceptos. Polifenoles. Los polifenoles son sustancias
les llamamos xenobióticas, son sintetizadas por plantas, no las producimos nosotros los humanos, se absorben, no, importante, se absorben por degradación microbiana, es decir, necesitamos tener una muy buena flora intestinal para que estos polifenoles que consumimos se puedan absorber. Entonces, si no cuido mi flora intestinal, pues no voy a tener una buena absorción de esos polifenoles. Y aquí es donde viene el concepto de si los probióticos o los prebióticos me sirven. Van a ver que la evidencia dice que no sirve, pues o sea, por lo menos hay evidencia que está mezclada, hay datos que dicen que sí sirven, hay otros que dicen que no sirven. Para los que sí sirven es muy probable que se estén dando en personas que tengan una alteración en su flora intestinal de base. Sin embargo, es un dato interesante que les dejo ahí la información sobre ese consumo de probióticos y prebióticos que para muchos es beneficioso, no es perjudicial. Y si no es perjudicial, quizás también los podemos consumir. Estos polifenoles tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes post-entrenamiento, con una disminución de la proteína C reactiva. Y otro concepto importante de estos polifenoles que van a determinar la forma como los consumo, y es que tienen una biotransformación lenta, es decir, se demoran, su biotransformación se hace en el intestino grueso y se demora mucho tiempo en producir efectos biológicos. Los debo de consumir de forma constante durante más de 14 días para empezar a tener los efectos biológicos. Es decir, no porque yo me consuma hoy unos alimentos que tengan polifenoles, ya mañana voy a tener menos inflamación. Pero lo otro también es que si yo consumo y los consumo de una forma irregular, de forma para unos días, para unas semanas y luego vuelvo a consumirlos, voy a estar perdiendo los efectos de estos polifenoles. Existen 4 variedades de polifenoles, los más importantes son los flavonoides, pero quiero que tengan claro es esto, cuáles son los alimentos que tienen una adecuada concentración de polifenoles y que además están estudiados. Lo primero, chocolate. No es el chocolate dulce, no es la chocolatina blanca, sino pues la chocolatina a base de leche, sino un chocolate concentrado. Están las drupas, más conocidas, pues bueno, en Estados Unidos se conocen como stone fruits, que son frutas que tienen una semilla grande, dura. Estoy hablando del mango, estoy hablando del durazno, estoy hablando del aguacate en general, estoy hablando de las aceitunas. Son frutas que tienen una concentración alta de polifenoles y no la semilla, la fruta en sí. Las uvas, las cerezas, los arándanos, los frutos secos, otras sustancias, el orégano, el perejil, el apio, la soya, las legumbres, la canela, la cebada, el vino, cualquiera de ellas. No es que tenga que dedicarme a consumir cerezas o arándanos o frutos secos, no. Yo puedo tener todos los días, y aquí es donde está como la importancia de ese concepto de la biotransformación que tienen los polifenoles. Yo todos los días debo de garantizar en mi nutrición un poco de estos compuestos. Es posible que ya lo haga, pero de una forma consciente debo de hacerlo. ¿Por qué? Porque como deportistas me van a ayudar a regular mi sistema inflamatorio, mi sistema inmunológico, perdón. Vamos resumiendo, entonces tenemos que dentro de la inmunonutrición, uno, es importante los carbohidratos. Ya vimos que 30 a 70 gramos de carbohidrato por hora, cuando tengo un entrenamiento de alta carga, va a ser importante y va a ser necesario. Y debemos incluso, hay otra charla que yo les he dado, otra conferencia sobre algunos posts que he realizado sobre el entrenamiento de nuestro intestino. Debemos entrenar nuestro intestino a que tolere esta cantidad de carbohidratos. Muchos me dicen, médico, pero es que es imposible yo consumirme 2 bananos durante 1 hora. Pues hay que entrenarlo porque ya sabemos que hay un dato importante sobre la regulación de nuestro sistema inmunológico. Tenemos que los carbohidratos principalmente que vienen de las frutas y que son ricos en polifenoles nos van a ayudar a
mejorar nuestro sistema inmunológico. Básicamente, estas son las únicas sustancias que tienen más evidencia científica. Como dato curioso, y esto es curioso para mí, porque fui un fiel tomador de calostro en mi adolescencia, es que el calostro de vaca tiene evidencia científica. No hay, no sean, digamos, no hay pruebas a largo plazo, no hay resultados con un número grande de personas de que realmente consumir ese calostro tenga los beneficios que podemos pensar. Sin embargo, los estudios iniciales, que como digo son de baja calidad, con una pequeña población, sí muestran que tienen un resultado importante sobre nuestro sistema inmunológico. Vamos a ver si más adelante la evidencia científica nos dice que eso va a ayudar. Ya les he contado de los probióticos, aminoácidos también como la glutamina tienen efectos positivos, pero todavía no hay evidencia suficiente. Y me preguntan si la vitamina D, consumir vitamina D me va a ayudar a mejorar mi sistema inmunológico. Pues depende. Si tengo una deficiencia de vitamina D porque no estoy teniendo exposición solar, es probable que sí. Y aquí quiero hacer una aclaración y es un mensaje, es una invitación. Yo sé que todos estamos en casa, pero sé que debemos de buscar el solecito. 10 minutos de sol al día y si no, pues me va a tocar tomar algo de vitamina D porque el riesgo de deficiencia de vitamina D es muy alto y ya sabemos que por eso también se nos puede alterar nuestro sistema inmunológico. El consumo de aceite de pescado puede tener un potencial inmunológico, pero no hay evidencia suficiente. Y miren esto, no porque sean vitaminas quieren decir que sean positivas para nosotros los deportistas. Si consumo vitamina D, vitamina E en exceso, altas dosis pueden tener un efecto prooxidativo y proinflamatorio. Entonces, no todo lo que sean vitaminas quiere decir que es útil. Las multivitaminas, y yo tengo una dieta insuficiente, es decir, no consumo suficiente cantidad de frutas, no consumo suficiente cantidad de vegetales por X o Y razón, pues quizás en esos casos también pueden tener efectos positivos. En resumen de inmunonutrición, carbohidratos antes, durante y después de los entrenamientos de alta duración e intensidad son importantes y los vamos a consumir. Después habrá el debate de si no, es que es mejor entrenar en ayunas y que eso nos va a dar mejores adaptaciones. En este momento, y de acuerdo a la evidencia, y a pesar de que eso contradice algunas de las recomendaciones que ya he dado, me voy a quedar con que durante entrenamientos prolongados siempre voy a consumir carbohidratos, antes, durante y después. Polifenoles diarios, principalmente 14 días antes del evento físico de alta carga, pero como les dije, lo ideal es que todos los días dentro de mi alimentación, o por lo menos la mayoría de mis días, tenga alimentos ricos en polifenoles. En las memorias les voy a pasar esos alimentos para que los tengan claro. Tenemos que otras sustancias, que probióticos, prebióticos, vitamina D, multivitamínicos, complejo B, etcétera, van a ser útiles siempre y cuando haya una deficiencia nutricional. A mí siempre me llegan a la consulta y me preguntan, médico, es que siento que tengo las defensas bajas, me estoy cansando mucho, me siento fatigado, estoy estresado mentalmente, etcétera. ¿Qué vitaminas me recomienda? Y esto no se hace de esa forma. Necesitamos saber realmente si hay un déficit nutricional y en esos casos sí vamos a recomendar alguna vitamina en específica. Y tenemos que hay otros nutrientes como el aceite de pescado, la vitamina D, la glutamina, que en general no son recomendados. Hay casos muy puntuales y para eso sí se necesita ya pues como evaluaciones o asesorías específicas, ya sea por un nutricionista o un médico del deporte, que te diga si necesitas una vitamina. Muy bien, muchachos, ya casi vamos llegando al final como de este seminario, pero entonces vamos a dar unas recomendaciones finales. Condición física. Viene la pregunta, venga, entonces si yo tengo una mejor condición física porque yo entreno, porque soy deportista, realmente mi riesgo de infección es menor.
Ahora bien, ya dijimos que sí, el riesgo de infección es menor, pero no solo eso. Resulta que, de acuerdo a mi condición física y a la frecuencia de entrenamientos, el número de veces que entreno a la semana, resulta que la duración de las infecciones y la severidad es menor. Y esto es un hallazgo supremamente importante y lo he evidenciado con mis atletas y yo mismo, como les contaba al inicio, con las infecciones que he tenido, pues que la duración es mucho menor. En promedio, una persona con una baja capacidad física puede tener una duración de síntomas gripales en promedio de 8. Y en las personas que tienen una mejor condición física, la duración de esos días y la severidad es mucho menor. Casi que estamos hablando de 4 días de diferencia, lo cual es bastante significativo. Ahora bien, ya tenemos claro cómo fortalecer nuestro sistema inmune, ya tenemos claro qué debemos hacer durante esta temporada de entrenamientos de una carga moderada, que debemos de evitar en la mayoría de los casos entrenamientos de alta carga, ya sabemos cómo desde la inmunonutrición podemos regular y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, también debemos aprender cómo nos vamos a exponer dentro de poco al medio ambiente. Y este medio ambiente tenemos que aprender a manejarlo porque nuestro mundo va a ser un poco diferente. ¿Qué tanto? No sé, espero que no mucho, pero va a cambiar. Entonces debemos de tomar algunas medidas. Y resulta que hay unas investigaciones sorprendentes. Esto me lo pasó una colega médica, maratonista, que es un hallazgo súper importante y le agradezco pues, por compartir esta información que hoy yo se las transmito a ustedes y que ustedes también la van a transmitir a otras personas. Y resulta que el distanciamiento social que nos han recomendado para manejar esta pandemia en la vida cotidiana no es igual cuando hacemos deporte. No es igual por esta razón. Imagínense que una persona va caminando o corriendo, digamos, este sujeto que va acá adelante, este sujeto tose y sigue avanzando. Las partículas que elimina van a descender, se quedan en este sitio, pero el sujeto B va a avanzar, el sujeto B va a seguir corriendo y resulta que en un segundo va a estar aquí donde está el sujeto A. Entonces, así tengo una distancia de 2-3 metros, no va a ser suficiente. Y si esta persona tosió, esta persona estornudó, hay muchas personas que salen a trotar y estornudan y tosen cuando están en calle, esta persona puede contagiar a esta otra. Según esta recomendación y según estos ingenieros que hicieron estas investigaciones, si yo voy caminando en una línea recta detrás de otra persona, debo de mantener una distancia de 4 o 5 metros. Si yo voy corriendo en una línea recta detrás de otra persona, debo de ir 10 metros. Esto. Y si voy en bicicleta, la distancia sería 20 metros. Yo sé que esto nos puede parecer pues como demasiado exagerado, nosotros que hacemos pelotones, trotamos en grupo, hacemos drafting en bicicleta, pero esta es una medida importante, por lo menos durante este periodo de transición. ¿Qué debo de tener presente y cuál es mi recomendación? Hombre, un tema de responsabilidad social. Si yo tengo síntomas, tengo tos, tengo estornudo, pues yo sé que no debo de salir a trotar porque yo no sé si alguien se va a hacer detrás de mí. Si yo tengo estos síntomas, hombre, muchachos, este fin de semana no podemos salir a montar bicicleta o me voy a ir en la cola, pero lo mejor es evitarlo porque es que yo tampoco sé quién se me va a hacer detrás. Tengo riesgo de contagiar a otras personas. Entonces hay un tema de responsabilidad social y el otro, si voy a salir en grupo, debo de conocer mi grupo y si veo a alguien que está estornudando, pues le voy a dar la recomendación de una forma amigable. ¿Que si volveremos a correr al aire libre? Hombre, yo creo que sí y espero que sí. Sin embargo, se nos va a demorar un poquito de tiempo, la transición va a ser lenta, no sé cuánto nos vamos a demorar, pero yo deseo enormemente que volvamos a salir y que lo hagamos bien. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que cuando salgamos debemos de tener esa responsabilidad social. Los eventos masivos aumentan el riesgo de infecciones por
tanto del público como de los deportistas, nos aumentan el riesgo de esas infecciones. Entonces, debemos de ser conscientes de eso. Debemos de seguir unas recomendaciones generales. Uno, vamos a buscar exposición a los agentes infecciosos. Dos, vamos a limitar el contacto mano-cara, lavado de manos, limpieza de implementos. Ya sabemos cuál es la vía de acceso de los agentes patógenos y que esos agentes que nos infectan no los podemos controlar. Vamos a tener unas medidas generales para evitar infecciones y no solamente infecciones respiratorias, infecciones de transmisión sexual, infecciones de piel, etcétera. Vamos a buscar mantenernos al día en la vacunación. Siempre si tienen síntomas respiratorios, si tienen síntomas muy leves, suaves, simplemente tienen un poquito de congestión nasal, pueden entrenar en casa, pueden cuidarse, pero si tienen síntomas severos, es mejor no entrenar, es mejor esperar a recuperarme y si la infección severa fue de vías superiores, vías respiratorias superiores, una amigdalitis, no tuve neumonía, pues me voy a demorar 3 a 5 días, pero si tuve una neumonía importante, quizás me voy a tomar 2 semanas en recuperarme. Quiero que se lleven el mensaje que las adaptaciones positivas inmunológicas son a largo plazo, que se pierden con el desentrenamiento, y eso es muy importante, no podemos dejar de entrenar, no debemos, y quiero que se usen este conocimiento para que logren las mejores adaptaciones y eviten los riesgos a largo plazo. Mi objetivo como médico especialista en medicina del deporte, como entrenador, como triatletas, es volvernos a ver reunidos, es que juntos superemos esta etapa, que aprendamos de ella, que nos la gocemos, que volvamos a correr, a disfrutar del ejercicio en grupo, en equipo, con amigos, etcétera, pero que lo hagamos con cuidado. Entonces, los invito voy a responder algunas preguntas sobre este tema y igual los invito, para los que de pronto se vayan a desconectar en este momento, a los próximos seminarios. Les estaré enviando información a sus correos. Y ahora sí, voy a empezar a responder preguntas. Hay muchas preguntas, así que voy a empezar una a una. Si tienen más preguntas, saben que las pueden ir haciendo. Tenemos 57 personas conectadas. Muchas gracias a todos por escucharme. Saben que esta información va a quedar guardada por unos días. Les compartiré el link para que lo estudien, para que lo repasen y les voy a enviar un documento esta semana. Preguntan, Jesús, para calcular el volumen, excluye el tiempo de calentamiento y vuelta a la calma. Muy importante, sí, mi calentamiento fue un calentamiento activo, es decir, estuve o trotando, haciendo movimientos dinámicos generales, sí lo voy a incluir. Si mi calentamiento solo fue un tema de movilidad articular, no. Y lo mismo, si la vuelta a la calma es un periodo de trote o montar en bicicleta en el simulador, en el rodillo, a una baja intensidad, se incluye, pero si fue solamente movilidad articular o estiramiento, no se incluye, ¿de acuerdo? Ahora, el valor numérico de carga generalmente lo da el entrenador. Sí, el entrenador tiene el conocimiento. Esta forma de cuantificar que les comenté es una forma sencilla, es una forma muy práctica. Determino mi esfuerzo y lo multiplico por mi volumen y eso me da un valor de carga. Eso es algo muy, muy práctico. Nosotros los entrenadores pues tenemos otras aplicaciones, otras formas de cuantificar la carga. Por ejemplo, una aplicación que se llama Training Peaks. Los datos que nos dan los relojes deportivos nos permiten cuantificar el TSS, que es el Training Score Stress. Training Stress Score. Es el valor del estrés. Y de acuerdo a esas cargas, pues yo voy fluctuando con el plan de entrenamiento. ¿Qué es importante? Pues no siempre tu entrenador te va a decir porque tu entrenador te planifica. Tu entrenador determina la carga, digamos, él hace unos cálculos y dice, este entrenamiento es de alta intensidad, de alta carga, pues te coloca unos entrenamientos posteriores, 2, 3, de baja carga. Eso es lo que va a hacer tu entrenador.
Otra pregunta. Si tengo resfriado, gripa o tos que lleva algunos días, ¿es recomendable entrenar? Vuelvo y repasamos. Entonces, si tengo síntomas gripales, si tengo síntomas importantes que afectan mi sistema general, tengo malestar general, tengo fiebre, tengo debilidad, lo mejor es no entrenar, ¿de acuerdo? Por 3, 5, inclusive 2 semanas que dejes de entrenar, tu condición física va a disminuir, pero se va a recuperar rápidamente. Prima tu salud con respecto a tu rendimiento físico. Entonces, si tienes síntomas generales, es mejor no entrenar. Si tengo síntomas como congestión nasal, un poquito de rinorrea, si tengo solo tos, pero eso no me afecta al rendimiento, puedo entrenar de una forma suave. Controlo mi esfuerzo. Me preguntan por acá, ¿el consumo de sulfato de zinc podría contribuir en la disminución del riesgo de enfermedades respiratorias? El zinc como tal, dentro de lo que les acabo de comentar, no tiene evidencia suficiente de que sí se pueda, de que sí sirva para mejorar las infecciones, pues como para mejorar mi sistema inmune. Si ustedes escuchan por evidencia de un amigo, de un conocido, o leyeron en un post, consuma zinc porque el zinc sirve para mejorar el sistema inmune, es muy probable que la persona que lo consume, es muy probable que la persona que lo está, Bienvenidos al seminario web. que lo está consumiendo Como asistente en modo de solo escucha, haya tenido una deficiencia inmunológica, no quiere, una deficiencia, perdón, en el zinc específicamente. No es que el zinc sirva. Vuelvo y repito esta pregunta, esta respuesta, y es, si yo como corredor consumo zinc y el zinc me mejora y me disminuye la frecuencia de infecciones respiratorias, porque he tenido muchas, significa que es que estoy con una deficiencia de zinc y seguramente de otros nutrientes, ¿de acuerdo? O sea, lo que les mostré que no tiene evidencia y me sirve es porque tengo un déficit de esos nutrientes. Listo. ¿Hay alguna persona? Pablo Jaramillo. Pablo, entonces, hay diferentes formas de cuantificar las cargas del entrenamiento. Hay formas de acuerdo a la intensidad, a la zona de entrenamiento que tenemos los entrenadores, el TSS que nos da las aplicaciones, Training Peaks y demás. Y esta forma práctica que les propongo, que les propuse, es simple, es una multiplicación. En trabajos de resistencia aeróbica, como les digo, no incluyen tiempo de estiramientos, no incluyen tiempos de fortalecimiento. Estoy hablando de trabajos aeróbicos. Multiplico el esfuerzo de la sesión, el esfuerzo que yo consideré total de mi sesión, por el tiempo, por la duración. Y de acuerdo a eso clasifico, si me da menos de 300 fue una actividad suave, si me da entre 300 y 600 es moderada, y si fue mayor de 600 es una carga alta. Eso fue como el resumen de la presentación ahí. Me voy a volver un poco en la gráfica para que repasemos un poquito ese tema, ya como para finalizar. Esto es suave, moderado, intenso, dependiendo de la carga de entrenamiento. Bueno, muy bien. Voy a responder 2 preguntas más y las otras, muchas gracias, hay muchas preguntas, voy a responder 2 más y las otras las voy a tener presente para ya el conversatorio que vamos a tener la próxima semana. Dice, una persona que tiene problemas en el sistema inmunológico, explícitamente en un sistema inmune débil, ¿qué tipo de entrenamiento se le recomienda reforzar? Muy bien. Entonces, hay personas que de base tienen un trastorno inmunológico, ya sea porque tienen una enfermedad de base, tienen un VIH, tienen una enfermedad crónica, una diabetes, y tienen trastornos ya en su sistema inmunológico, la misma edad,
A esas personas lo que deben hacer es comenzar con un programa, ojalá con un entrenador, con un programa de entrenamiento que sea progresivo, el mismo progresivo con bajas cargas. Debe ser planificado porque, como les decía, los entrenamientos tienen una regularidad, es decir, comienzo con bajas cargas, cargas moderadas, de pronto una que otra vez una carga alta y luego me recupero. Esas fluctuaciones en el entrenamiento es lo que los entrenadores programan y lo que hace que el entrenamiento no cause riesgos. De todos modos, lo ideal dentro de cualquier proceso, si es una persona que tiene una condición física de base, es primero consultar con un médico especialista en deporte y ya luego iniciar un programa de entrenamiento. Dicen por acá, cuando hablamos de zonas, refiriéndose al esfuerzo, cómo se calculan las zonas, se puede tener como referencia las zonas cardíacas. Es diferente, son diferentes las zonas de un entrenamiento, las zonas por cuales puedo estar por pequeños periodos de tiempo, a la carga total del entrenamiento. Por ejemplo, un entrenamiento que llamamos tipo HIIT, que muchos han escuchado, es un entrenamiento donde las cargas son fluctuantes, es decir, tenemos por tiempos pequeños, 1 minuto, 30 segundos, una alta intensidad del esfuerzo y periodos de recuperación. Es probable que durante esos pequeños minutos yo tenga un esfuerzo de 8, 9, 10, es decir, esté trabajando a mi 80, 90% de mi capacidad, pero que al final del entrenamiento yo diga, hombre, este entrenamiento, una vez me recuperé, siento que este entrenamiento fue un 6, un 7. ¿Sí me hago entender? Eso significa que las zonas de frecuencia cardíaca no se relacionan específicamente con mi carga de entrenamiento. Vuelvo y coloco el ejemplo del maratón. Una maratón yo la corro en una zona de frecuencia cardíaca que es una zona 2, pero por la duración de la maratón, la carga es una carga muy intensa. Entonces, las zonas de frecuencia cardíaca, las zonas de esfuerzo, no se correlacionan con la carga directamente. Espero que ese aspecto quede claro. En otro de los seminarios que podemos dictar más adelante para los que estén interesados es hablar un poco más sobre cargas de entrenamiento. Preguntan, interferones, se dice que ayudan a combatir al coronavirus. ¿Puede ser cierto que alimentos contienen este elemento? Pues la respuesta no la tengo clara, no he escuchado ni leído desde la literatura confiable la presencia, pues que los interferones me ayuden a mejorar mi sistema inmunológico, tampoco hace parte de las guías pues como para el manejo, la prevención del coronavirus, entonces no te puedo hablar de ese tema. Parece muy interesante y lo voy a leer, me dice Mauricio Sarmiento. Para nuestro tipo de entrenamiento, un ayuno intermitente es perjudicial. Bueno, el ayuno intermitente ya saben que lo vamos a ver en nuestro próximo webinar. Ya miramos eso. Los entrenamientos de moderada intensidad, corta duración, sí los podemos hacer en ayunas. Muy bien. Listo. Bueno, muchachos, por ahora tengo decenas de preguntas acá, muchas preguntas, entonces me alegra mucho que hayan preguntado todo eso. Ya saben, el próximo sábado a las 11 de la mañana vamos a hacer el conversatorio, vamos a pulir ya detalles con respecto a este tema. Ya este conversatorio va a ser un poco más visual, vamos a utilizar otra plataforma para que nos podamos ver un poco y articular más estas respuestas, para que sea más personal, poder escucharlos, poder verlos. ¿De acuerdo? A todos ustedes les agradezco enormemente su presencia en este webinar. Ya saben que nos volvemos a ver dentro de 8 días. También los invito a que sigan participando activamente de nuestros webinars. Muchísimas gracias a todos. En esta semana les envío las memorias y hasta pronto. Muchísimas gracias, de verdad. Me siento complacido. Chao, chao.